creo. ¿Qué tal, diputado? Gracias. Hola, ¿cómo te va? Y gracias al contrario por haber esperado. No, no pasa nada. En contraposición. Escuchando a Valdés se pasa rápido. Bueno, y usted, a ver, ¿nos puede orientar un poco sobre el valor que tuvo esta sesión de hoy de la Comisión de Juicio Político? Sí, yo creo que los dos testimonios fueron muy importantes. Graciana Peñafort vino a declarar en su condición de abogada del Senado, digamos, no como abogada especialista. Hemos traído también, digamos, juristas para que nos den opiniones, pero en el caso de Graciana no era para que está en condiciones perfectamente de hacerlo, pero no queríamos que venga en su condición de especialista o conocedora del derecho constitucional, sino en su condición de directora del Servicio Jurídico del Senado, porque es la que está representando a ese cuerpo en los expedientes, en la Corte, en donde se está discutiendo todo eso. Por lo tanto, nos dio una mirada objetiva, estrictamente jurídica. Y yo creo que lo que dejó en claro el testimonio de Graciana Peñafort tiene que ver con la... digamos, que la Corte deliberadamente trabajó estos temas, no desde una perspectiva jurídica, sino teniendo en cuenta otras cuestiones. La política, la situación de los bloques en el Senado, pero no desde la perspectiva jurídica, que es lo que tiene que hacer la Corte, ¿no? En ese sentido, señaló un montón de irregularidades de distintas cuestiones, no solamente en particular de un fallo, sino de toda la secuencia de fallos que viene haciendo la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura, que es un bochorno atrás de otro. Es decir, desde el diciembre del 2021, que le da al Congreso Nacional 120 días para sancionar una ley, bajo percibimiento de me pongo yo como presidente con la otra ley, 120 días que en definitiva eran 60, porque entre los 120 días contaba enero y febrero, que el Congreso no tenía actividad. A partir de ahí, 120 días al Congreso, algo, digamos, un deadline, y resulta que hace 2 años que no resuelven. Primero estuvieron 16 años en el Poder Judicial para resolver esta causa. Y después, ya cuando la resuelve, después del fallo de diciembre de 2001, empiezan a haber distintos planteos del Senado y están sin resolver. Es decir, a nosotros nos dicen 120 días y ellos llevan 2 años sin resolver recusaciones, nulidades administrativas. La verdad que es demasiado evidente, digamos, la falta de objetividad, falta de imparcialidad de la Corte. Cuando usted dice de la Corte, ¿usted cree que todos tienen el mismo grado de responsabilidad, todos los integrantes? Yo creo que puede... A ver, recién repasaban los 4 hechos, los 4 ejes más importantes del juicio, ¿no? En esos 4, hay más, después en todo caso por ahí lo podemos... Pero los 4 que sí hemos trabajado hasta ahora dan cuenta de la responsabilidad de los 4 ministros, de los actuales 4. Seguramente en algún caso hay responsabilidad mayor de uno, en otros, por ejemplo, el fallo de Consejo de la Magistratura, la firma de Lorenzetti no es la misma que los otros 3, digamos, ¿no? Entonces, puede haber en ese sentido alguna diferencia, variantes en términos de responsabilidad. Pero los 4 ministros, desde mi punto de vista, tienen que ser juzgados. Una cortita antes de darle paso a ustedes, perdón, chicos. El hecho de... Yo, perdón, que por ahí no soy tan técnica en la pregunta. Adelante. El hecho de reunir estos 4 expedientes y ponerlos y presentarlos todos juntos en la investigación, ¿les permite a ustedes concluir que acá esta Corte respondía de manera casi como un modus operandi sistemático a intereses políticos más que a intereses relacionados a la interpretación de la ley? Sí. Hay una evaluación, digamos, si se quiere, general respecto de eso, efectivamente. De todos modos, cada uno de esos hechos va a ser motivo de un dictamen para cada uno de los jueces. Es decir, para cada juez va a haber un dictamen y en ese dictamen van a estar separados los cargos que se le van a atribuir. Y en general, en esos, si llegamos a avanzar con los dictámenes de acusación,
este concepto de que responden a intereses que no son los de la ley, sino a otras, va a estar presente. Pero de todos modos, las irregularidades concretas en cada procedimiento alcanzan para... No hace falta llegar a la especulación de que Héctor Mañeto maneja a Horacio Rosati para dar cuenta de que la Corte incurrió en mal desempeño. O sea, con el análisis específico de cada expediente, de cada trámite, alcanza como para emitir un dictamen acusatorio. Por supuesto que hay consideraciones políticas que seguramente van a completar ese enfoque. Y entre esas consideraciones va a estar esto que recién decís, Melina, de que la Corte evidentemente está respondiendo a otros intereses que no son a los que debe responder y por los cuales están ahí. Ahora, pero perdón, diputado, en función de esos expedientes, ¿qué tiempos ustedes están manejando? Porque no podemos dejar de lado que ahora estamos en plena campaña electoral, va a haber un recambio presidencial, llámese el color que sea político, pero digo, ¿qué tiempos ustedes están pensando en función de todo este contexto, no? Más que pensando nosotros en los tiempos son los parlamentarios. Es decir, en noviembre se termina la conformación de esta comisión. Ya esa luego es la fecha límite, digamos. Luego de noviembre, ya sea en marzo o en extraordinarias porque alguien lo convoca, va a haber una nueva conformación de la Comisión de Juicio Político, porque hay una nueva conformación en la Cámara. Por lo tanto, nosotros tenemos que dictaminar antes de ese cierre. Por eso, una vez emitidos esos dictámenes... Los dictámenes, en principio, desde mi forma de ver el reglamento y la normativa en este sentido, nosotros tenemos hasta noviembre para dictaminar. Sí. Una vez que ese dictamen o los dictámenes salen, esos dictámenes duran 3 años. Ya no importa que cambie. No caducan. Exacto. A los 3 años recién, vencen. Con lo cual, pero sí tenemos una suerte de encrucijada ahora, digamos. Claro, noviembre, si no hay dictámenes, límite, no puede haber dictamen el año que viene con la nueva conformación, porque ya va a haber nuevos diputados y diputadas que no formaron parte de la investigación. Otra comisión. Y yo quería preguntarle, diputado, por el testimonio de Risso, porque hoy en un momento habló él se comunicaba con operadores judiciales que le decían la opinión de la Corte, ¿no? Sí. En este caso era que la Corte no tenía intenciones de estar en la presidencia del Consejo de la Magistratura. Sí. Eso año 2017 más o menos. Y que eso cambia después, ¿no? Entonces, primero, la pregunta es, ya que conoce el Poder Judicial, si eso es... y conoce el Consejo de la Magistratura. Y conoce el Consejo de la Magistratura. Claro, porque ¿cómo funciona eso de los operadores judiciales que son delegados? Porque es como medio algo también gris que no sale muy a la luz, no se lo conoce. Eso por un lado, y después que si lo que cambia las intenciones de la Corte de empezar a querer de repente ser parte del Consejo de la Magistratura es por la asunción de Rosati al frente de la Corte, o es por otros motivos, según lo que pudieron leer del testimonio de hoy. Bueno, a ver, en primer lugar, en 2017 el gobierno presenta un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que hoy se dijo es muy parecido al que presentó el gobierno de Alberto Fernández el 2021, muy parecido. Te diría que son prácticamente iguales. En el 2017, ese proyecto se trabajó desde el gobierno en ese momento de la presidencia de Macri y el ministro de Justicia, Germán Garabano. Lo trabajó Germán Garabano o la gente del Ministerio de Justicia con Jorge Risso o con gente del Colegio Público de Abogados. Llegaron a un proyecto de consenso entre ellos, que fue presentado en la Cámara de Diputados. En ese tránsito en donde se estaba pensando la norma, se estaban elaborando el trabajo entre estos dos sectores, Ministerio y Colegio Público, Risso señala que desde la Corte, primero lo llamaban para decirle que empujara, digamos, la reforma, la redacción del nuevo texto, pero al mismo tiempo le decían
que no metan a la Corte en el Consejo. Él dijo operadores. Lo que hay que tener en cuenta es que Jorge Risso tiene, digamos, tiene muchos años en esto, tiene contactos muy importantes. Él fue abogado personal de Carlos Fait. Cuando esto sucede, Fait ya no era miembro de la Corte, estamos hablando de 2017. Carlos Fait renuncia el 11 de diciembre de 2015, es decir, el día siguiente a que Cristina se va. Entonces no estaba Fait, y desde la Corte el otro contacto muy fluido que siempre tuvo Risso fue Ricardo Lorenzetti. Entonces cuando habla de operadores, me da la impresión de que por ahí no quiso involucrar directamente a Lorenzetti, que pudo haber sido tranquilamente el que le planteaba estas cosas a Risso, que en la reforma no apareciera la Corte, que estuviera fuera. Pero Risso nunca como miembro del Consejo de la Magistratura, No. Solo Risso, como asesor. Risso, exactamente, como presidente del Colegio Público de Abogados, que estaba trabajando en un proyecto de reforma del Consejo con el Ministerio de Justicia. Entonces, esa idea que le bajan de la Corte, che, no nos metas en el Consejo, él la lleva a esta mesa de trabajo y efectivamente el proyecto que presenta el macrismo no contemplaba a la Corte como parte del Consejo. Ahora, los operadores, que por ahí te sonó... Cuando él se refiere a operadores, seguramente, si no fue Lorenzetti, fue un secretario de Lorenzetti, o generalmente hay gente que está dando vuelta, que por ahí no son funcionarios, por supuesto que es irregular y digamos, no sería demasiado ético, pero existen todo el tiempo, nosotros tenemos idas y vueltas con estas personas, dicen, no, bueno, yo vengo a hablar en nombre de un juez. Pero en ese caso el operador básicamente no tenía no había un sentido, digamos, negativo. Básicamente el mensaje de la Corte es, hagan la ley, pero no nos metan en este lío. Bueno, ese pensamiento lo tenía Lorenzetti, lo tenía antes de Lorenzetti Enrique Petracchi. Enrique Petracchi también, yo he leído crónicas del 2006, que es la ley que saca a Cristina como senadora del Consejo de la Magistratura, que es la que declara inconstitucional la Corte. En el 2006 también leí crónicas en donde Petracchi le hacía llegar a Cristina, no sé si de manera directa o a través de algún allegado, la posición de la Corte respecto de la reforma, que estaban de acuerdo. ¿Cuál fue la reforma de Cristina? Bajar a 13 miembros del Consejo de la Magistratura y sacar a la Corte de la presidencia. Eso fue... ¿Eran 19 entonces y bajar a 13 o no? Exacto, sí. Exacto. Entonces... ¿Y ahí quién era el presidente? ¿Era el presidente de la Corte? El presidente de la Corte era Enrique Petracchi. ¿Y el presidente del Consejo de la Magistratura también? ¿Entonces? Sí, exactamente. Okay. En ese momento estaba esa ley. Entonces eso también era cuestionado. Le dice a Cristina, o le manda a decir a Cristina, o la posición de la Corte se trasciende, que tampoco querían saber nada con integrar el Consejo de la Magistratura. Es decir, Petracchi, luego Lorenzetti, que sí fue presidente y que seguro que le interesa ser presidente de la Corte, presidente del Consejo, presidente de la Nación, presidente de la ONU, presidente del Club Atlético Rafaela. Él quiere tener todas las presidencias. Por eso está tan enojado, porque lo han desplazado últimamente. Pero en esos dos antecedentes, Petracchi y 2017, la Corte no quería participar del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué se da este cambio? Bueno, evidentemente porque es una posición personal de Rosati, y a Rosati lo banca el poder económico. En Argentina, Rosati está conducido por el poder económico. Claro. Y el poder económico es el que le dice, te tenemos que tener ahí. El Consejo de la Magistratura es un organismo absolutamente clave para el poder económico, para los medios de comunicación dominantes, que ya sabemos, porque desde ahí nace la persecución judicial contra el peronismo, desde ahí nace el disciplinamiento a los jueces, todas estas cosas que son absolutamente centrales en la cabeza de Mañeto y compañía, que son los que en definitiva conducen a Horacio Rosati. Eso fue lo que generó que Rosati empezara, en 3 años, hiciera un enchastre institucional nunca visto. Se autovotara como presidente de la Corte para que después, pues ya tenía pensado eso. Es decir, yo me voto como autopresidente de la Corte porque en 2 meses voy a quedar como presidente de la Magistratura porque voy a operar ese fallo
tal como salió, declarando inconstitucional y volviéndose a poner él como presidente. Y ahora, ya, digamos, en tu carácter de hombre de ley y con toda la investigación que venís haciendo, ¿todo esto alcanza a quedar demostrado con todos los testimonios que desfilaron en la Comisión de Juicio Político? Bueno, hay ¿O cargos... algunas cosas no alcanzan a ser...? No, yo creo que, a ver, si vos me preguntás, hoy Consejo de la Magistratura, el cargo Consejo de la Magistratura tuvo una sola audiencia, que es la de hoy. Con estos dos testimonios, por supuesto que no se puede fundar una acusación. Son muy importantes igual, sobre todo el de Graciana me pareció a mí. Pero vamos a abrir, por supuesto, va a haber más testimonios, va a haber más medidas de prueba. Por ejemplo, en el caso Obra Social, nosotros consideramos que sí hicimos una investigación completa y que duró varias audiencias con un montón de testigos. De hecho. Claro, fueron más largos. En 2x1 también, yo creo que si bien el caso 2x1 es más difícil de probar porque nuestra hipótesis son negociaciones espurias que no se dieron a la luz a la luz pública. Pero digamos. ahí, ¿qué beneficio, desde el punto de vista de la interpretación ya política, pues este es un juicio político el que se trata de iniciar, qué beneficio puede tener los integrantes de la Corte para beneficiar a los dictadores o a los represores? Mira, beneficio, nosotros demostramos en el curso de la investigación 2x1 que la que tuvo un beneficio directo fue Elena Hayton. Que se pudo quedar. Exactamente. Exactamente. Es decir, ella cambió su voto a cambio de que el Estado Nacional, el gobierno, no apelara su prórroga después de los 75 años. También hubo otras cosas. Nombraron a la hija como secretaria letrada de la Corte. Es decir, fue una negociación con Elena Hayton para que ella aportara el voto que faltaba, porque si no, no salía el 2x1. Porque Maqueda no lo firmó y Lorenzetti tampoco. Rosecra y Rosati, ahí tenés ya una pauta de cuál es el sentido de eso. Los dos ministros que puso Macri son los que motorizaron la causa del 2x1. Y seguramente beneficios para ellos no creo. Beneficios políticos. Lo que sí estaban haciendo honor a sus electores. A lo que piensan Macri, sus electores, en el claro. sentido de Macri y Horacio Rosati y Carlos Rosecrat, haciendo honor a esa vinculación o a ese interés político al que responden que venía de ahí. También surgió de la investigación del 2x1 que, entre otras cosas, Elena Hayton tenía que votar, es decir, la mantenían después de los 75 años, le daban el cargo a la hija como secretaria, letrada de la Corte, y además tenía que votar la presidencia de Rosecra, que vota, justamente lo vota a favor. Unos meses después, exactamente. Pero Rosecra y Rosati no aparece un beneficio directo como Hayton. Pero claramente... Perdón, porque les estoy dando la espalda y por ahí quieren preguntar perdón, porque estaba... A mí me interesaba, cambiando un poco el eje, pero hablando de Rosati también, en estos días se conoció una definición de Rosati que me parece que cambia también un poco, o por lo menos genera un debate en el panorama político que tiene que ver con el tema de dolarización, porque Rosati dijo que es inconstitucional, planteó de que la posibilidad de que se cambie el peso por el dólar, como lo plantea Milei, no sería acorde al parámetro constitucional. ¿Usted por qué cree que lo dijo Rosati y si coincide con esta apreciación de Rosati? A ver, en principio sí coincido. La eliminación de la moneda nacional no sería constitucional. Ahora, no puede decirlo Horacio Rosati. Yo lo puedo decir, porque yo soy diputado nacional, soy peronista y tengo posición tomada en todos los temas. Horacio Rosati no puede decir lo que dijo, porque en un momento va a tener que intervenir. Si Javier Milei es presidente, lleva adelante el proceso de dolarización, Horacio Rosati va a tener que intervenir tarde o temprano ahí. Entonces ya está anticipando una postura. Exactamente, ya claro. anticipó, ya prejuzgó. Pero buscó dar otro mensaje, Rosati, al posicionarse. Por supuesto. En términos jurídicos, ese es un gran problema. Es un irresponsable. Podría ser recusado absoluto. en su momento, digamos. Claro, por supuesto que puede ser recusado, pero va a ser recusado si se dan todo esto. Sí. No podría ser de otra manera.
Ahora, eso es un enfoque estrictamente jurídico. Pero el sentido que tuvo la intervención de Rosati no fue jurídico, no fue decir, mirá que esto es político, es político. Porque claramente Rosati responde a un sector económico que apuesta a Patricia Bullrich como presidenta de la Nación. Quiso intervenir en la campaña, quiso señalar que Javier Milei estaba diciendo barbaridades. Está bien, no puede decir voten a Patricia Bullrich, pero es lo que quiso decir. Es lo que quiso decir. Está tratando de... bueno, también podría interpretarse como por un favoritismo a Massa, si se quiere, porque Massa y ustedes no coinciden con la idea de dolarización en este sentido. No, pero digamos, un extraterrestre que llega a Buenos Aires sin saber nada de lo que pasó antes puede decir esto, ¿no? Che, pero Massa también se podría haber beneficiado, digamos, igual que Bullrich. El tema es que los antecedentes o toda la precuela es muy claro que Rosati no tiene ninguna gana de beneficiar al peronismo o al oficialismo en este caso, sino a Juntos por el Cambio. Por eso, por ejemplo, hoy volvimos a recordar los chats entre Robles, mano derecha Rosati, y D'Alessandro. Pero no tengo ninguna duda que ese fue el sentido de meterse en política, generar algo. Acá también hay algo que se está escapando, que se los voy a tirar como primicia. No es una noticia, es una interpretación una mía de las cosas. ¿Por qué sale Rosati a decir esto? Porque Lorenzetti está hablando con Milei. Lorenzetti se está proponiendo ante Milei como el que le va a garantizar cosas en la Corte. Hay una nota que salió en Infobae hace poco. Es un detalle, no tiene firma, es un detalle de los expedientes que todavía están sin resolución en la Corte. Son alrededor de 50 expedientes. Son todos expedientes sensibles para el poder económico. Desde fallos contra ARTs o obras sociales, por ejemplo, si una obra social está obligada a cubrir determinada prestación o tratamiento por discapacidad o por lo que fuera. Tenés de todo, tenés un montón de cosas muy importantes algunas, ¿no? Sobre todo muy importantes, por ahí no para la gente cotidiana, sino específicamente, qué sé yo. Para grupos económicos. Entonces, ¿qué dice la nota? Que esos 50 expedientes, todos están trabados en la vocalía de Rosati y todos tienen los 3 votos de Rosecrat, Rosecrat, Lorenzetti y Maqueda. Y el que vota en contra es Rosati. Es una nota claramente direccionada para que Milei y compañía piensen que Rosati es anticapitalismo, antiliberalismo, antiempresas, porque es una cosa increíble. Todos los votos en disidencia de esos expedientes son de Rosati. El único que vota en disidencia es Rosati. Todos los demás están alineados en eso. Entonces hay como una nueva mayoría respecto de estos temas que a mí me hace pensar que básicamente es una jugada de Lorenzetti, se está arrimando a Milei, está viendo que tiene grandes chances de ser presidente de la Nación, le quiere garantizar, digamos, tranquilidad en la Corte y por eso se está... Y esta operación, esta de la nota, es una nota periodística, pero claramente operada desde la vocalía de Lorenzetti, se tiene que enmarcar en eso, en este conflicto que hay en la Corte. Y Rosati, planteando esto también, planteando la inconstitucionalidad de la dolarización, también tiene que ser leída, interpretada en el medio de todo en definitiva, bochorno, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de la Corte, que tendría que protegernos y estar en una lucha de poder inmunda. Gracias por haber venido, por el tiempo y también por aclarar, porque son cosas muy técnicas, son complicadas de seguir. Ojalá que haya quedado claro. Sí, algo así. ¿Y qué puede pasar realmente con esto? Porque esto después va a pasar al Senado. ¿Y ahí qué puede pasar? Bueno, yo no me propongo objetivos que digamos, no quiero ahorrar pasos o obviar pasos. Nosotros tenemos que terminar esta investigación,
estuviste bien, creo que fuiste vos, Melina, que le preguntó a Eduardo Valdés por las denuncias, por los fallos de San Juan y elecciones. Tucumán. Están dentro, no fueron todavía declarados admisibles. Hay algunas otras denuncias más. Hoy empezamos también a trabajar, si bien no fue parte de los testimonios, empezamos a trabajar la situación de Rosenkrantz. Rosenkrantz está denunciado en la Comisión de Juicio Político y está declarado admisible el cargo por haber intervenido en numerosos expedientes de empresas que eran clientes de él. Sí. Eso es un cargo que todavía no hemos transitado. Hoy yo pedí varias medidas de prueba con relación a eso, seguramente lo vamos a trabajar. Pero tenemos que terminar, digamos, paso a paso. Paso a paso, diríamos. Primero terminar la investigación de Consejo, eventualmente ampliar lo del abuso de poder de Rosenkrantz, y en noviembre deberíamos estar dictaminando. Bien. Después de noviembre hay que ver cómo terminan cómo salen las elecciones, si nosotros vamos a tener mayoría en la Cámara o no. Un montón de cosas que pueden pasar, pero por lo pronto lo primero es terminar la investigación y en noviembre definir dictámenes. Gracias.